Shalom, vamos a una plática de la porción Bereshit. Esta porción, por supuesto, es el inicio de una nueva lectura de la Torah. Y es bastante conocida la temática. El primer capítulo y un poquito el segundo, ¿verdad? Es acerca de los 7 días de la creación. Que bueno, se centra en esta palabra Bereshit, ¿no? En el principio, ¿no? Creó el Eterno los cielos y la tierra. Y así el recuento se va directamente a empezar a comentar sobre esta creación, ¿no? Y está comentando sobre la tierra que estaba pues en un modo que era, pues las palabras como la describen se pueden llamar que estaba en caos, ¿no? Y eso es interesante. Bueno, empieza a comentar sobre esta nueva creación, ¿verdad? Ok, el primer capítulo se va a dedicar a ir a ver sobre la creación y sobre la formación, digamos, de cada uno de los elementos. Obviamente es una división, ¿no? de ir o del Eterno crear desde un lugar infinito, ¿no? Crear un espacio finito. Y este espacio donde vivimos ahora, ¿no? Cuando acaba este recuento de los 7 días, va a ir otro recuento, ¿no? Que, por decirlo así, es otro segundo recuento de la creación, ¿no? Y va a centrarse en el jardín del Edén y por supuesto en Adán y Jabá, ¿no? Adán y Eva. Y bueno, todo lo que pasa ahí, ¿no? Que es el capítulo 2 y el capítulo 3, que finalmente, pues, todo mundo es sabido, ¿no? Que no comieron del fruto que no deberían de haber comido y fueron, por decirlo así, expulsados de este nivel llamado Gan Eden, del jardín del Edén. Y entonces ya va a venir un recuento, ¿no? Que ya tuvieron descendencia, hijos e hijas, ¿no? Y viene la clásica, la clásica historia, en el capítulo 4 de Caín y Abel. Y ese es pues parte de la lectura, ¿no? Lo que pasó ahí, aunque es bastante breve esta secuencia, y va a terminar pues con pues exilio también de Caín, y van a listar ahí a sus descendientes y por supuesto va a continuar con la descendencia de Adán, ¿no? Empezando porque pues tuvo más hijos, Set, y de ahí Shet se llama en hebreo, ¿no? Y de ahí pues el capítulo 5 van a ser las 10 generaciones que hay entre Adán y
terminando con Noah. Esta porción termina con el inicio del capítulo 6, ¿no? En donde el Eterno se da cuenta pues que la maldad de los hombres era mucha, ¿no? El hombre se iba por esta inclinación al mal que tenía, ¿no? Y pues se enfocaba en estos pensamientos del corazón, como le llaman en la escritura, ¿no? Que se iban hacia el mal, ¿no? Y bueno, va a desencadenar, ¿no? En la historia también conocida de Noé, de Noah, que sería ya la siguiente porción. En este recuento de la creación, ¿no? Se va a ver que pues está la tierra sin formar, ¿no? Y en caos, ¿no? Ahí a veces la traducen toda vacía, ¿no? Pero básicamente lo que está hablando es de que hay caos, ¿no? Y de este caos el Eterno quiere poner un orden. Y es lo que está explicando, el orden que va a ir poniendo de cómo se encuentra la creación en ese momento, ¿no? Y empieza a platicar sobre que hay oscuridad y de la oscuridad va a haber esta creación que es muy conocida, ¿no? En que se haga la luz, ¿no? Y entonces va a haber una especie de dualidad, es lo que nos vamos a fijar, ¿no? En que va a empezar de alguna forma destacar, ¿no? Que hay la luz y la oscuridad, ¿no? Y a la luz le va a llamar día y a la oscuridad le va a llamar noche. Y esto, por supuesto, va a haber esta distinción, ¿no? De hecho, a la hora de hacer la distinción, ¿no? El Eterno se está fijando que hay una división, ¿no? Separa la luz de la oscuridad. Ay, perdón. Separa la luz de la oscuridad. Y esta separación, esta división que hace, es una palabra, un verbo en hebreo. La raíz es bet dalet lamed, badal. Y crea una división, ¿no? Una separación, distingue un lado del otro, ¿no? Hay una selección, hay una diferencia, y eso va a empezar con una secuencia en que va a empezar a destacar esa diferencia, ¿no? Dividió o separó la luz de la oscuridad, ¿no? Hizo diferencia, puso un límite, por decirlo así. De un lado está la luz y del otro lado está la oscuridad. Y lo distingue. Y de hecho lo distingue diciendo, y vio que la luz era buena. O sea, le llamó un lado bueno. No hubo necesidad de llamar el otro lado, ¿verdad? Uno era... Entonces empieza este sentido, ¿no? Hay por un lado caos y él va a poner orden. Por un lado hay luz, que la llama buena, y por el otro lado está la oscuridad. Y aquí mismo, en esta primer día,
saca la secuencia, ¿no? A este lado dice la luz le voy a llamar día, Yom, y la oscuridad, Hoshek, lo voy a llamar Laila. Laila es noche. Entonces volvió a ser otra división, ¿no? Otra dualidad, día y noche. Es interesante estos términos porque hasta este punto de los días de la creación, todavía estamos hablando de una especie de términos absolutos, o es otro nivel, digamos, porque no ha terminado de crear este universo como lo conocemos, o esta realidad finita como la conocemos, en que está la Tierra y está dando vueltas, ¿no? Y rotando, y está el Sol y la alumbra la Tierra, y por la rotación del Sol pues se hace el día y la noche, porque conste que apenas estamos en el primer día, y estas luminarias llamadas el Sol y la Luna no las ha creado todavía. Y entonces, pues quiere decir que aunque definió ya esta dualidad llamada día y noche, no se está refiriendo a un día terrestre normal, porque todavía no hay sol y luna, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque de aquí surge esta forma de interpretar luego la escritura, ¿no? Que a veces está escrito, ¿no? Algo del día y la noche, y uno ve los comentarios de los sabios, ¿no? Y están interpretando la escritura de otra forma, ¿no? Y uno dice, ay, están haciendo una interpretación mística porque están diciendo aquí ya de la luz, o de una energía positiva y una negativa, y se están dando cuenta que no se está refiriendo al día y la noche pensados en que amaneció con el sol y se hizo de noche porque el sol se ocultó, ¿no? Porque aquí no hay sol, ¿no? Y eso es interesante tomarlo en cuenta, que hay estas definiciones desde antes. En el segundo día, este verbo que les comento de dividir o separar, ¿no? Que le podríamos llamar badal en forma genérica, la raíz, ¿no? Se vuelve a usar esta palabra cuando en el segundo día separa o divide las aguas de las aguas. Y entonces aquí hay otra división, ¿no? Separa las aguas de las aguas, ¿no? Que después, o en muchos comentarios, son llamadas que las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y es muy conocido que en el segundo día se sabe que en el segundo día Dios no dice que algo es bueno, ¿no? En todos los días, desde el primero, pues está diciendo, y la luz era buena, y vio que lo que estaba haciendo el trabajo de la creación era bueno, pero en el segundo día no dijo que era bueno, ¿no? Y esto, obviamente, si ya lo estamos leyendo, fijándonos ahorita que anda haciendo una especie de separación, una especie de dualidad, ¿no? En ese día separa las aguas de las aguas. Entonces de los dos lados hay agua. De su división que creó hay agua y agua. Y entonces por eso no está diciendo, pues una es mala y otra es buena. No está poniendo en ningún lado la balanza diciendo que alguna es diferente, porque es agua y agua. Y entonces por eso no está mencionando que un lado sea bueno o otro sea malo, ¿verdad? Simplemente
dividió las aguas, agua de un lado, agua del otro, y creó una expansión en medio. Ok, está preparando todo lo que está creando, ¿no? Y claro, después está ya mencionado este asunto de crear, ¿no? Ya en el cuarto día, ¿verdad? Está creando, ¿no? Este sentido de las dos luminarias, ¿no? Del sol y la luna y las estrellas, ¿no? Y está diciendo, ok, estos van a servir para separar el día y la noche, ¿no? Y está volviendo a hablar del día y la noche, pero aquí ya está hablando de que estos van a servir para separarlos, y está volviendo a usar la misma palabra de dividir o separar, ¿no? Y claro, aquí ya se está refiriendo a que va a haber el día y la noche, y el sol tiene una función y la luna tiene una función, y obviamente las estrellas y toda la creación de las constelaciones también van a tener su función de irnos indicando el paso del tiempo, ¿no? Las estaciones, las épocas en que estamos, y pues tiene su importancia, ¿no? Entonces es muy interesante cómo va creando este tipo de divisiones, ¿no? Pone de un lado, por decirlo así, lo bueno y lo malo, la energía positiva y la energía negativa, y bueno, no siempre las divisiones es algo malo, ¿no? Por ejemplo, crea en este mundo que por decirlo así, de cierta forma estamos buscando la unidad, ¿no? Crea esta dualidad, estas divisiones, ¿no? Y la está creando para poder aprender, ¿no? Hay una división, ¿no? Cuando está en el libro de Éxodo, ¿no? De Éxodo, que está, pues que se dedica gran parte de ese libro a la construcción del tabernáculo, ¿no? Está diciendo, ok, a la hora de construir el tabernáculo, ¿no? Dice, van a poner una cortina, ¿no? Y esa cortina va a servir de división entre el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Ahí está creando otra división. Claro, no está diciendo que una no sea buena o le está poniendo algún adjetivo, simplemente un lado le está diciendo, este es el lugar santo y aquí va a haber ciertas cosas, y la cortina divide el lugar santísimo, ¿no? O sea, hay diferente nivel y también está dividiendo, ¿no? Y es muy interesante cómo está poniendo estas divisiones, y cómo empieza a haber comentarios sobre las divisiones, ¿no? Y empieza a ver, por ejemplo, ya en el libro del Levítico, ¿no? Le está diciendo a los sacerdotes, ¿no? Que tengan mucho cuidado, ¿no? De no entrar al tabernáculo, ¿no? De alguna forma habiendo tomado bebidas alcohólicas, ¿no? Que pudieran cambiar la forma en que percibimos el mundo, ¿no? Que los embriagan, ¿no? Y entonces les está diciendo eso, ¿no? Que tengan cuidado que beben, para que entonces, y pone la razón, ¿no? Dice, para que puedan diferenciar, ¿no?
discernir o diferenciar, ¿no? Lo santo de lo profano. Y entonces está también marcando una división, ¿no? Si van a acercarse al tabernáculo, no anden tomando cosas, ¿no? Para que siempre puedan diferenciar entre lo santo y lo profano, ¿no? Empieza a usar términos diferentes, ¿no? Y claro, la más conocida, ¿no? Ahí también en esa frase no solo diferencia santo de profano, sino también empieza a diferenciar lo limpio de lo inmundo, ¿no? Y esa es una diferencia que Levítico 11, ¿no? Todo el capítulo se empieza a platicar sobre lo que podemos comer y no podemos comer, ¿no? Y habla de una impureza, ¿no? Una impureza espiritual y que nos debemos de cuidar que comemos, ¿no? Y al final de ese capítulo está diciendo, ¿no? Que pues todo esto que acaba de decir que podemos comer del mundo animal, de las aves, de los peces, o bueno, de los animales que viven en el agua, ¿no? Empieza a decir, todo esto es para que puedan hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Y entonces, y claro, vuelve a usar la misma palabra, ¿no? Está acentuando, ¿no? Que en este mundo va a haber una especie de divisiones, ¿no? Y nos tenemos que fijar, claro, en estas divisiones, ¿no? Y claro, todo termina, ¿no? En hacer una gran división, ¿no? En el que el Eterno está platicándole al pueblo, ¿no? Miren, fíjense muy bien porque yo quiero que sean santos como yo soy santo, ¿no? Y Él les está diciendo, ¿no? Tengan mucho cuidado, ¿no? De esto, porque yo he creado una división, ¿no? He apartado, ¿no? A cierto pueblo, ¿no? Y entonces crea otra división, ¿no? Hay el pueblo que le va a llamar mi pueblo, ¿no? Y así lo está diciendo, ¿no? Hay el pueblo que sigue estas instrucciones, estos consejos que está dando el Eterno, ¿no? Este va a ser llamado mi pueblo, y el otro y las otras almas que hay en este mundo que no siguen esas instrucciones, entonces ese pues no es mi pueblo, ¿no? Entonces creo una división fuerte, ¿no? Y está diciendo justamente que ha creado una división, ¿no? No solo en lo que tenemos que comer, ¿no? Sino que está diciendo todas estas divisiones que está creando es para que se fijen, ¿no? Porque finalmente, si siguen las instrucciones, pues van a ser considerados mi pueblo, y los otros que no sigan, pues no. Y esto es interesante, ¿no? Cómo crea estas divisiones donde un lado lo va a llamar bueno, donde un lado lo va a llamar la luz, lo positivo, el orden. Va a empezar a usar ciertas figuras, ¿no? Como puro e impuro, santo y profano, ¿no? Limpio e inmundo. O sea, está dividiendo todo, y es justo lo que nos tenemos que fijar, ¿no? Porque pues si comparamos esto que está pasando
en la creación, ¿no? Cómo está creando estas dualidades, estas divisiones y le está poniendo nombre a algunas. Ya vimos que hay algunas divisiones que no necesariamente son malas, ¿no? Simplemente puede ser un lugar más santo que otro o dentro del pueblo también creó divisiones, ¿no? Una de las tribus dijo, estos son los que van a servir en el templo, ¿no? Los levitas. Y entonces estos son los levitas y los que no son levitas, el resto del pueblo, ¿no? Y sí había diferencia, ¿no? Estos sí pueden acercarse al templo, pueden servir en el tabernáculo, en el templo, y estos otros no. Entonces también crea divisiones dentro del pueblo en el que hay un cierto orden. Pero pues no por la división pues tendría que haber alguna molestia o alguna diferencia, ¿no? Simplemente uno tenía unas funciones que hacer y otros tenían otras funciones. Pero pues hay que cuidarse porque cuando ya vamos a leer los profetas, ¿no? Muchos profetas, por ejemplo el profeta Isaías, cuando empieza a profetizar sobre el pueblo de Israel, ¿no? Y le empieza a decir al pueblo de Israel, ¿no? Que ellos mismos, al no seguir las instrucciones, ¿no? Al no hacer los preceptos, ¿no? Claro, Isaías le llama, ¿no? Por sus inequidades, ¿no? Lo que ha pasado es que están causando división entre ustedes y el Eterno. Y entonces ya está usando la misma palabra, por supuesto, ¿no? Que se causa una división, ¿no? Entre ustedes que no han seguido las instrucciones y el Eterno. Entonces está hablando que ya quedó el Eterno de un lado y el pueblo que no siguió las instrucciones, fue rebelde, no quiso poner atención en la instrucción y no la siguen, ¿no? Y entonces está hablando que hicieron inequidades, ¿no? Y entonces causa división, ¿no? Y le está diciendo, por sus pecados, lo que han hecho es que el rostro del Eterno se ha ocultado, ¿no? Hubo una división. Y entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque ahí le está diciendo Isaías que nosotros mismos estamos creando esa división, ¿no? En este mundo de dualidad, pero entonces pues ya no quedamos del lado correcto o del lado del camino del Eterno o del lado de seguir al Eterno, sino quedamos del otro lado, ¿no? Justamente del lado de no seguir al Eterno. Y es lo que pasa en muchos profetas, ¿no? Ezequiel le reclama al pueblo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Por supuesto, hicieron mal, violaron o transgredieron las instrucciones, no hicieron lo que se deberían de haber hecho y están causando una especie de contaminación, ¿no? Con los lugares santos, ¿no? Con el lado, pues acuérdense que hizo una división, a un lado le llamó santo y a otro profano, ¿no? Y están profanando los lugares santos, ¿no? Y Ezequiel sí le está diciendo, lo que pasa, el problema que tienen es que no hicieron diferencia, no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano, no distinguieron entre lo limpio y lo inmundo, ¿no? Y eso es justamente lo que le está diciendo Ezequiel al pueblo, ¿no? Que lo que les está pasando, las consecuencias de este mundo, es justamente porque no logramos hacer diferencia entre esta parte de luz y oscuridad, ¿no? Y bueno, esta forma de leer ahorita
este empiezo de la Torá, ¿no? Especialmente como están ahora los tiempos, ¿no? En donde estamos viendo pues caos, conflicto, ¿no? Y habría que leer qué está pasando, ¿no? Los profetas están diciendo, ¿no? Conforme a que están contaminando, ¿no? Conforme a que no se fijaron en esas diferencias, no pudieron diferenciar entre la luz y la oscuridad, lo ordenado y el caos, lo limpio y lo impuro, lo limpio y lo inmundo, lo puro y lo impuro, ¿no? Lo santo y lo profano, ¿no? Lo bueno y lo malo, no lo estamos diferenciando. Y ese es, y dice, por eso, ¿no? Está pasando lo que está pasando. Y habría que recibir esa lección, ¿no? Y volver a leer la Torá, se trata de eso, ¿no? Volver a fijarnos que sí está poniendo una diferencia el Eterno, y al final los profetas nos están reclamando que nosotros no estamos poniendo diferencia, ¿no? Estamos viviendo en este mundo y muchas veces vivimos en este mundo y hacemos las cosas pensando, ¿no? Esta escena fuerte que se ve en el jardín del Edén, ¿no? Que está Eva, ¿no? Oyendo, claro, lo que le dice la serpiente, ¿no? Que además esa serpiente está representando la inclinación al mal, ¿no? La inclinación al mal de Adán y Eva, ¿no? De Adán y Jabá. Esa serpiente representa la inclinación al mal, esa vocecita que a veces oímos, ¿no? Que nos da luego malos consejos, ¿no? Y ahí está diciendo el Eterno, ok, miren, tienen todos estos árboles en este huerto lleno de árboles y frutos, ¿no? Y pueden comer de todos los árboles del huerto. Hasta del árbol de la vida que está en el centro, ¿no? Y que tiene frutos especiales, pueden comer de ellos. Pero solo les dijo, de un solo árbol de este que está aquí no pueden comer, ¿no? Los frutos de este árbol no se pueden comer. ¿Por qué? Y le está diciendo por qué. Porque van a morir. Si comen de este, seguramente se van a morir. Hay consecuencias, ¿no? Y teniendo tantos árboles, obviamente pues están queriendo comer del árbol que no deberían, y no solo están describiendo eso, sino que están describiendo la forma en que Eva está viendo, ¿no? Que ese fruto se ve bueno, se ve deseable, ¿no? Se le antoja, ¿no? Y de hecho hasta lo está llamando bueno, cuando acaba de decir el Eterno que no se debe de comer de ese fruto porque seguramente se mueren. Y obviamente todo este relato es para, acuérdense que la Torah siempre cuenta sobre nosotros mismos, sobre nuestra alma, ¿no? Nos está diciendo con el relato que así somos, ¿no? Teniendo muchas cosas buenas que comer, queremos comer de la que no se debe. Y no solo eso, ¿no? Estamos deseándola, estamos pensando en que se ve bonita, en que se ve deseable, y todavía la llamamos buena, ¿no? La vio que era buena y además está creyendo todo esto que le dice la serpiente, su propia inclinación al mal, que si la come
va a ser como Dios. Y obviamente pues nos está describiendo a todo mundo, ¿no? Como en todos los días, ¿no? No hacemos o no nos fijamos en esta diferencia, ¿no? Hay cosas, opciones que nos pone el Eterno y deberíamos de ponerle nombre a las diferencias, ¿no? Oye, esta es buena y esta es mala. Pero pues no, a veces se nos antoja las cosas que no deberíamos y estamos pensando que sí podía ser buena, que no importa, que pues para eso estamos en este mundo, ¿no? Y claro, para eso estamos en este mundo, para aprender justamente qué es lo bueno, qué es lo malo, dónde está la luz o la energía positiva y dónde está la energía negativa o lo malo, ¿no? Entender que hay cosas correctas y cosas incorrectas, ¿no? Y claro, el caos del mundo es así, ¿no? Tenemos todo revuelto y estamos viviendo, haciendo de todo tipo de cosas, pensando en que son buenas. ¿Qué es lo que dijo el Eterno? No estamos fijando qué dice el Eterno, ¿no? Y claro, esto que está diciendo los profetas, ¿no? Isaías o en este caso Ezequiel, ¿no? Que lo estoy citando justamente, ¿no? Que aún en sus profecías de las guerras del fin del mundo, ¿no? De la guerra de Gog y Magog, les está diciendo al pueblo de Israel, miren, está pasando esto, que todos los de alrededor les andan atacando, porque no se fijaron qué era lo santo y lo profano, ¿no? No hicieron diferencia, no distinguieron entre lo limpio y lo inmundo. Y claro, nos puede resonar eso en estos días, ¿no? En que pasan muchas cosas que no nos gustan y tal vez, ¿no? Lo más seguro es que los profetas tengan razón. No hicimos diferencia. Esas diferencias que está diciendo el Eterno desde el principio, voy a dividir y hacer una diferencia. Y claro, no todas las divisiones fueron nombradas bueno y malo, pero cuando hizo diferencias dijo, esto es lo bueno, esto no. Esto es lo limpio, esto no. Esto es lo correcto, esto no. Esto es lo adecuado, lo santo, lo puro, y le pone todo tipo de nombres, ¿no? Y es justo para que nos estemos fijando qué estamos haciendo en este mundo. Que a veces vamos en el mundo, ¿no? Y nos pasa justo como Eva, ¿no? Estamos fantaseando, ¿no? Imaginando que si hago lo malo, lo que dijo el Eterno que no, va a ser bueno y además estoy pensando, si lo hago voy a ser como Dios, ¿no? A ese punto llegó la temática, ¿no? Esta escena que sale en los capítulos 2 y 3, ¿no? Que termina el Eterno por hacer una diferencia, ¿no? Aquí en el jardín del Edén no los quiero así, ¿no? Si no van a seguir, no van a estar ordenados, pues cayeron de nivel, ¿no? Y claro, estamos en este nivel hasta abajo justamente para regresar a un nivel deseable, a un nivel del Gan Eden o un nivel mayor, ¿verdad? Porque pues el Eterno algún día va a venir y sí va a marcar la diferencia. ¿Quién se fijó?
de qué lado está haciendo las cosas, del lado correcto o del lado incorrecto. Y pues es bueno volver a leer estos textos del principio, ¿no? En donde se nota mucho que hay una división. Claro, dividió el jardín del Edén del resto de la tierra, ¿no? Del mundo en el que estamos ahorita, ¿no? Y pues ahorita no lo merecíamos. Y quién sabe ahora si lo merecemos. Y habría que poner atención. No vaya a ser que aún Ezequiel en sus profecías del fin del mundo, ¿no? tenga razón en decirle al pueblo de Israel que no se está fijando. Que el Eterno nos ayude, nos abra los ojos, y qué bueno que nos da la oportunidad de volver a leer desde el principio para fijarnos en estos detalles y distinguir dónde está, hacer una diferencia y pasarnos del lado correcto. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde, que el Eterno nos ilumine y tenga misericordia de todos nosotros. Que la presencia del Eterno esté con todos nosotros y nos ponga su shalom. Bendiciones y tengan muy buena semana. No vaya a ser que haya inundaciones esta semana. Shalom.